Gloria a nuestro Dios, alabado sea nuestro Rey de Reyes. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora que nos permite alabarle y bendecir su santo nombre. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Y damos gracias, Señor eterno, por permitirnos aprender de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice, Señor, a todos los que nos oyen a través de este canal, Señor. Hermanos y hermanas, familias, Padre, amigos, Señor eterno, están en tus manos, Señor de los cielos, para que podamos todos aprender de tu palabra. En el nombre del Cordero de Dios. Gracias, Señor amado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bienvenidos. Nuestro tema, la nueva vestidura. Es un tema muy importante. La palabra nos enseña sobre esto, que aunque nosotros hoy tenemos este cuerpo, tenemos una vestidura, vamos a verlo, de pecado, pero que siguiendo siempre en la continuidad de este cuerpo, nosotros podemos adquirir una nueva vestidura, una nueva naturaleza. Por lo tanto, es importante que nosotros atendamos y que vengamos a tener los cuidados para cuidarla, los que ya la tenemos, y los que aún no, que podamos adquirirla, porque es algo que se nos regala. Es un regalo de nuestro Creador a nosotros, la humanidad, para que podamos participar de lo que Él nos está dando y ser liberados de la condena del pecado mismo. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo número 2. Y vamos a leer en su versículo número 15. Y dice la palabra: El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver cómo el Señor le da la instrucción a la primera pareja que pone en el huerto, indicándole qué es lo que sí debe hacer y lo que no puede hacer. Entonces vamos a ir viendo. Dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, si estaban desnudos, ¿qué les faltaba? Les faltaba la vestidura. Pero esa vestidura era algo que ellos tenían que elegir. Por lo tanto, era una elección que tenían que tener en cuanto a la obediencia o en cuanto a la desobediencia. El Señor viene y los pone en el huerto en el que Él ha construido y les dice: pueden hacer esto, y les da todas las indicaciones. No pueden únicamente tomar de este fruto que está acá. Y es todo lo que tienen que hacer. Pero vamos a ver algo importante. Vamos ahora al capítulo número 3 siempre del libro de Génesis. Y encontramos, y dice la palabra, vamos a leer del 1 en adelante. Y la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Era astuto. Cierto día le pregunta a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no pueden comer del fruto de ningún árbol de los árboles del huerto? Eso no fue lo que Dios dijo. Pero sin embargo, es la pregunta con que Él aborda a la mujer. Y la mujer le dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer. Eso era lo que Él quería hacer, nada más, atraer la atención de ella, para poder tener esa conversación. Ahora vamos, el versículo 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Esta es la instrucción, la tenía completa ella, ¿no? Lo tenía bien comprendido lo que el Señor había dicho. Pero ahora aquí viene la provocación, y es aquí en donde viene esta parte importante que se le llama tentación. Ahora, la figura de la tentación no solamente allá en el huerto. Hoy en este tiempo Satanás sigue siendo un tentador, así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, Él sigue tentando porque la humanidad seguimos teniendo esa naturaleza de pecado que fue la que se elige acá. Ahora, veamos.
Y viene él y en el versículo 4 dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Pero no era algo de lo que Dios había dicho. Dios dijo que esto no se toca. Por lo tanto, en la palabra del Señor nosotros también encontramos, cuando la palabra del Señor nos instruye, las Escrituras nos instruyen a la humanidad para que vengamos y tengamos el control, para que vengamos a tener realmente la obediencia a las Escrituras y abandonemos el deseo, para que el deseo no venga a gobernarnos más y entonces vengamos a ser, dice la palabra, esclavos. En este caso, ellos estaban desnudos, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando ellos están desnudos, ellos están en una posición, por decirlo de esta forma, neutral, en donde ellos tienen que tener la decisión. Dios les dice lo que tienen que hacer para que permanezcan en el huerto, pero viene también la serpiente, el tentador, Satanás mismo, y comienza a tentarles y comienza a decirles lo que él quiere que haga para que entren en desobediencia, que es lo que él ha practicado siempre. Dice acá, el versículo 6, cuando la serpiente le dice todo esto, no morirán, se le abrirán los ojos, serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y esto a la mujer le interesa. La mujer quedó totalmente convencida, dice el versículo 6. Eso era lo que realmente la serpiente quería, convencer. Y eso es lo que hoy hace también la serpiente, sigue haciéndolo, sigue llevando ese convencimiento a través de la tentación a la humanidad, para que la humanidad quede convencida de que lo que está haciendo no tiene ningún problema, que lo que hacen realmente es correcto. Y entonces encontramos cuando la palabra del Señor dice allá en Isaías capítulo 5 versículo 20, y dice, ay del que le llama a lo malo bueno y a lo bueno le dice que es malo. Entonces eso es lo que la serpiente hizo acá, y vamos a encontrar cómo son también a todos aquellos que le van siguiendo. Pero el Señor ha venido para darnos a nosotros el auxilio a través del Cordero, para que vengamos ahora a tener realmente una oportunidad de vida. Pero vamos a ver acá y sigamos viendo una parte también importante que nos dice la palabra del Señor. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. ¿Y quién le dijo eso? La serpiente. La serpiente le dijo eso. Entonces esa era la transgresión a la que la mujer estaba siendo atraída, tentada, para que eligiera. Y entonces tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo que también estaba con ella, y él también comió. Pero vea lo que dice en el versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre después de todo este acontecimiento. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Sus ojos son abiertos para que vea el error que ha cometido y comienza el proceso de la sentencia de lo que Dios habla. Pero es importante que nosotros acá entendamos cómo el ser humano viene a tener la oportunidad acá de tomar una vestidura, y el ser humano en ese momento, que es la pareja que está en el huerto, elige tomar esa vestidura en la que entra a tener esa desobediencia a Dios. Y cuando desobedece es cuando entra a tener el pecado, entra a tomar el pecado. Y dice acá más adelante, tuvo miedo y le dio vergüenza y se interesó cómo cubrirse y tomó unas hojas. Pero vamos a encontrar cómo también dice la Escritura que el Señor viene y que antes de sacarlos del huerto, dice la palabra del Señor que Él les da
esa vestidura que se las hace de pieles de animales. Por lo tanto, esa es una representación. Para que existieran pieles tiene que haber un sacrificio. Por lo tanto, esta es la representación que también queda dentro de las escrituras, que también el sacrificio estaba presente. Hubo un derramamiento de sangre desde ese momento en el que la primera pareja comete la transgresión y se viste de pecado, para que venga ahora a tener ese momento en el que también las escrituras dicen en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, hablando del Cordero, y dice: y Dios lo eligió como rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora se lo ha revelado a ustedes en estos últimos tiempos. Antes que el mundo fuera creado, el Señor Jesucristo fue establecido, fue ofrecido. Por lo tanto, esa es una de las cosas grandes y gloriosas. Por eso es que dice la Escritura que el Señor hizo la creación en esos días específicos que nos nombra el libro de Génesis, en esos 6 días, y el séptimo día descansa, porque está hablando de un tiempo en el que el Señor realiza la creación y después viene el proceso de lo que es realmente la humanidad. Así que acá vemos algo tan claro, cómo la humanidad viene a manifestarse, cómo en este caso la transgresión es lo que se elige, es el pecado, pero el Señor no quiere dejarnos ahí. El Señor quiere que caminemos, el Señor quiere que vayamos hacia una etapa diferente, y para esto vamos a encontrar cómo es que también la palabra del Señor nos indica su misericordia. Y dice la palabra en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, dice la palabra al capítulo 4 y versículo 24: pónganse la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién es justo y santo? Dios es lo que está diciendo. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es el llamado, es lo que el Señor nos ha permitido venir a través de su Hijo amado Jesucristo, para que vengamos a alcanzar la semejanza del Padre, la semejanza del Altísimo, para que ahora vengamos a tener esa nueva naturaleza. Allá en Adán se adquirió esa naturaleza de pecado por la transgresión. Esa fue la vestidura que se elige, la vestidura de la vergüenza, la vestidura de la separación de Dios. Pero cuando eso se da, el Señor tiene misericordia y permite entonces que el hombre no venga sin esa cobertura de Él, sino que lo envía con esa cobertura de la sangre del Cordero desde el inicio de la misma humanidad, para que ahora vengamos a tener una nueva naturaleza, y que ahora vengamos a tener la oportunidad también, así como la tuvieron ellos allá, hoy estando en nosotros en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra del Señor, hoy tenemos también la oportunidad de venir y de poder elegir. Hoy tenemos la decisión de acuerdo a la voluntad de cada persona. No estamos fuera de lo que es la palabra. Hoy nosotros tenemos la bendición del Altísimo. Hoy nosotros tenemos su cobertura. Ahora ya no tenemos la maldición simplemente porque el pecado se hacía y teníamos que entrar a la muerte. Ahora no, ahora está el Cordero que ya venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos la oportunidad de la vida. Alabado sea nuestro Dios. Pónganse la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque Él vence
porque Él es el que nos da revestimiento suyo para que hoy vengamos a tener su presencia y vengamos a tener verdaderamente ese honor que Dios nos está ofreciendo. Pero mire, también dice la palabra aquí mismo en Efesios capítulo 2 y versículo número 10, dice la palabra del Señor: pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oiga esto, lo leemos de nuevo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor lo tiene todo ya establecido. Por lo tanto, la palabra dice acá: somos esa obra maestra del Señor. ¿Cómo es que somos una obra maestra? Alabado sea nuestro Dios. Pues claramente, imaginémonos que después de tener una condenación por tener una alteración en la que elegimos mal, elegimos el pecado, se elige el pecado en ese inicio de la creación. Por lo tanto, el pecado va a toda la humanidad. Pero acá dice entonces que esta es una obra maestra, la cual somos nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que siendo nosotros estos vasos de barro, podemos ser entonces ahora constituidos nuevamente. Acá dice, en Cristo podemos ser creados de nuevo en Cristo Jesús. Venimos a ser creados de nuevo. Venimos a tener ahora esa oportunidad. Pero para que esto también se dé, dice la palabra acá en Gálatas, también estamos cerca, capítulo número 13 y en su versículo número 27 dice la palabra: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, aleluya, se han puesto a Cristo como que si se pusieran ropa nueva. Aleluya. Esta es la nueva vestidura, Jesucristo en nosotros. Porque ahora venimos a quitarnos esa vestidura del pecado, de la transgresión que se dio, de esa mala elección que se hizo. Pero ahora nosotros podemos elegir caminar, pero obedeciendo la palabra. Vamos a verlo nuevamente. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiesen ropa nueva. Entonces vemos que realmente el bautismo es importante. Porque cuando entramos al bautismo, estamos negándonos a nuestra naturaleza. Y en donde le decimos ya no más al pecado. Y en donde venimos a decirle al Padre, como lo dice la palabra en Jeremías, que vengamos a ser como el alfarero, una pieza nueva delante del Señor. Y Jesucristo, como somos de barro, nos constituye nuevamente. Y se cumplen las escrituras cuando dice: este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es el tesoro? Es la presencia misma de Dios. Es Dios mismo en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, en las personas, en hombres, en mujeres, en niños, ancianos. Toda la humanidad tiene la facultad de poder recibir al Cordero en su corazón. Y lo único que tenemos que tener es un corazón dispuesto, abierto, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo que se constituyen en este cuerpo que tenemos de barro, vengamos a tener una elección a través de lo que Cristo ha hecho, pero que ahora sea su nombre glorificado en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Pero necesitamos realmente poner nuestra voluntad. Necesitamos tener todo nuestro ser dispuesto para que vengamos a tener un cambio de vida, un cambio de renovación de nuestros pensamientos a través de lo que está en el corazón. Cuando el Señor va al corazón, cuando la palabra va al corazón, entonces se restauran los pensamientos, se restaura toda la vida y venimos a ser esas personas totalmente diferentes. Mire lo que dice también de una manera muy similar en Colosenses capítulo 3 versículo
versículo número 10 dice la palabra: vístanse con la nueva naturaleza. Tenemos que tenerla como un vestuario en nuestra vida. Tenemos que tenerla, pero no podemos quitárnosla. Es algo tan importante que no podemos tenerla como un cambio de ropa. Hoy me pongo la ropa de la transgresión, mañana me pongo la ropa de la santidad porque es día domingo y voy a la iglesia. No se puede hacer eso. Necesitamos tener la ropa de la santidad, porque ¿qué fue lo que leímos allá atrás en un versículo cuando dice: y nuestro Padre es santo, Él es verdadero? Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener esa misma identidad con Él. Tenemos que tener la santidad. Tenemos que tener la verdad en nuestro corazón y vivirla. Dice acá: vístanse con la nueva naturaleza. Oiga, vamos por partes. Y así se van a renovar a medida que aprendan a conocer a su Creador. Todavía el Señor tiene paciencia. Él sabe que puede costarnos llevar cambios en nuestra vida, pero a través del conocimiento de la palabra. Por eso es que las escrituras hay que llevarlas al corazón. Y cuando la escritura entra al corazón y nosotros la tomamos en cuenta para vivirla, respetarla, amarla, y entonces se hace vida en nosotros y comenzamos a dar esos frutos de vida, esos frutos de santidad, esos frutos de amor, esos frutos de misericordia, esos frutos de paz, que es lo que la escritura nos enseña que debemos de tener en nuestra vida. Por lo tanto, es importante que crezcamos en ello, que tengamos paciencia, que tengamos misericordia con nuestros semejantes, y de esa forma, así como el Creador ha tenido misericordia de nosotros, así como el Cordero está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros cuando fallamos, y nos dice: no temas, levántate y camina, porque sigue el camino para que sigas perfeccionando y sigas aprendiendo y sigas conociendo a tu Creador, que es lo único que te quiere dar es vida eterna. Lo que único que te quiere dar es que le conozcas, es que vengas a ser salvo de esta vana manera de vivir que en esta tierra se encuentra a través del pecado, pero que el Cordero ha venido a rescatarnos. El Cordero ha venido para otra vez regresarnos a la presencia del Padre, a la comunión perfecta con Él, para que ahora nosotros tengamos ese momento glorioso. Por eso es que dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, y en su versículo número 17, dice la palabra: esto entonces que estamos viendo significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Aleluya. Todo el que pertenece al Cordero se ha convertido, la ha hecho el Cordero una persona nueva. La vida antigua ha pasado, la vida del pecado, en la que disfrutaba el pecado, en la que disfrutaba los placeres. Ahora eso para nosotros como iglesia, como pueblo, es una pena, es una vergüenza. Eso es lo que realmente era la separación. Pero ahora que el Cordero nos enseña la vida eterna, hoy nosotros nos alegramos en la santidad, hoy nos alegramos en la presencia, hoy nos alegramos y nos gozamos en las escrituras, y nos esforzamos para llevarla en el corazón y que verdaderamente venga ese fruto en abundancia a nuestra vida. Aleluya. Esto significa, dice, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida pasada es entonces historia. Una nueva vida ha comenzado. Aleluya. Una nueva vida ha comenzado. Por eso es que dice el versículo anterior que leímos, en donde dice que cada vez que vamos aumentando, vamos conociendo más a nuestro Creador. Esto es lo que se necesita. Una voluntad dispuesta para poder poner en práctica esto y entender que la vida antigua ya no es algo que nosotros vengamos a tener entonces dentro de la práctica de nuestra vida diaria. Ahora debemos de aprender a tener
tener un esfuerzo, para que vengamos a alegrarnos y a gozarnos en el contenido de la palabra, para que vengamos a ser conducidos por Él y que no vengamos a ser insensibles en nuestro corazón, que no vengamos a tener una conciencia realmente cauterizada por el pecado, sino que al contrario vengamos a tener un corazón liberado porque se lo hemos entregado a nuestro Señor. Por lo tanto, ese es el llamado, para que vengamos a tener una nueva vida, para que vengamos a tener una nueva vestidura. Cuidemos nuestra vestidura. Recuérdese que la palabra del Señor dice que Él viene por un pueblo que esté su vestidura como sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de aprender a tener, que nuestra vestidura no tenga manchas, no tenga arrugas. Cuando vemos que tenemos la vestidura, pero tiene manchas y tiene arrugas, es porque la persona se está descuidando. Dios quiere que nosotros no nos descuidemos, sino que nos tomemos de la mano del Señor y caminemos con la firmeza de la palabra, sabiendo que nuestro Dios no cambia, no muda, que Él permanece para siempre. Aleluya. Así que Él es nuestra esperanza de vida. No nos descuidemos y Él, cuando venga, sin duda también nos levantará. Si ya hemos muerto y si estamos vivos, entonces nos transformará y nos iremos con Él para toda la eternidad. Aleluya. Esto es algo glorioso. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias, Señor, por tu pueblo que, amado Señor, dispone su tiempo para escucharte, para alabarte, para bendecirte, Señor. Por favor, obra. Por favor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, y que cada uno de nosotros vengamos a recibir esa fortaleza cada día, Señor, para que estemos firmes, caminando, Señor, hacia el blanco que es tu Hijo amado, Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Así que todos los días recuérdese que el Señor lo ha hecho una nueva criatura. Amén. Gloria al Señor.